Un saludo muy especial para todos. Quiero felicitar a la organización Dispartes por la excelente idea de buscar acompañar a sus clientes en estos momentos en donde se necesita realmente el acompañamiento para recibir recomendaciones sobre los principales temas que pueden estar afectando a los empresarios hoy en día con motivo de la crisis. ¿Qué hacer entre los hechos presentados que no tienen antecedentes en la historia del mundo y sobre los cuales nadie estaba suficientemente preparado? En la era moderna, donde el mundo alcanzó altos niveles de productividad, la tecnología superó todas las barreras, el mundo se globalizó, los países desarrollados dominaron el mundo y la tecnología lo controló todo. Nadie se imaginó que el mundo se tuviera que enfrentar a una situación como la que estamos viviendo ahora. De la noche a la mañana y en medio de este panorama, el mundo se ve obligado a cambiar porque suceden hechos que nunca nos hubiéramos imaginado y, y que parecieran más una película de ciencia ficción que de la realidad. El mundo se vio obligado a parar para salvar vidas. Las grandes potencias mundiales se han visto incapaces de controlar la situación. La economía se frenó y por la fuerza de las circunstancias entramos en una etapa de supervivencia para proteger los impactos negativos en los resultados de operación de las empresas y su sostenibilidad futura mientras pasa la tormenta, porque todos estamos navegando en el mismo barco. Esta no es una situación de emergencia de una empresa o de un país, es un problema de todo el mundo y por lo tanto estamos obligados hoy más que nunca a ser solidarios, a trabajar en equipo entre todos, a poner todos de nuestra parte para encontrar con mucha creatividad las mejores decisiones que nos permitan salir adelante y superar estos momentos de dificultad. El año 2020 pasará a la historia como el año en que por la fuerza de las circunstancias todos estamos obligados a cambiar. Desde el punto de vista de los planes personales, desde el punto de vista de los planes empresariales, desde el punto de vista de los planes del gobierno de cada país y desde el punto de vista de los planes de las organizaciones mundiales. Hay que reinventarse y encontrar nuevas soluciones, con mucha fe y confianza en que seremos capaces de hacerlo. Está claro que por compleja que sea la situación, esto también pasará, como ha sido la constante en la historia del mundo en épocas anteriores, y vendrá la curva de recuperación, que será el momento para obtener los beneficios y contrarrestar los efectos negativos y los sacrificios que necesariamente estamos viviendo ahora. Lo importante de las crisis es que dejan grandes enseñanzas y experiencias que bien aprovechadas permitirán que sigamos siendo mejores. Hoy más que nunca se requiere de parte de la dirección de las empresas y de sus equipos de trabajo decisiones oportunas, inteligentes y creativas, evaluando cada una de las principales variables de la gestión del negocio para definir planes de acción que permitan la supervivencia de la compañía, garantizando la liquidez para poder cumplir las obligaciones más importantes y poder seguir operando. Un primer tema que es fundamental en épocas de crisis es asegurar la liquidez para cumplir sus compromisos más importantes. Recuerde que en estos momentos de crisis lo más importante es la supervivencia de la empresa. Evite el conflicto con sus clientes y sus acreedores, porque ellos son parte fundamental en el futuro de su negocio. Este no es un año para buscar rentabilidades, sino más bien para enfrentar el reto de sostenerse en el tiempo. Cuando venga la etapa de la recuperación será la oportunidad para alcanzar
los beneficios que hoy no se pueden lograr. Hay que anticiparse al futuro e identificar cuáles son los compromisos de pago prioritarios a nivel de la nómina, a nivel de proveedores claves, a nivel de compromisos de arrendamiento, a nivel de compromisos con el sector financiero, con el gobierno en impuestos, etc. Y definir de dónde van a salir los recursos para cumplir esos compromisos. Haga un flujo de caja a 1 o 2 meses hacia adelante y renuévelo permanentemente, teniendo en cuenta que no se darán las ventas ni los recaudos de cartera que estaban previstos en los estimativos iniciales. Este flujo de caja debe evaluarse diariamente para ajustarlo teniendo en cuenta el resultado de la gestión que se haya logrado hacer para desplazar compromisos con los diferentes beneficiarios del pago o asegurar recursos con el sector financiero. Trate de llegar a acuerdos razonables con los diferentes beneficiarios de los compromisos de la compañía, evaluando en cada caso las posibilidades de las partes, que no siempre son las mismas, porque dependen de la situación financiera de cada negocio. El ideal es encontrar el punto de acuerdo que sea razonable para ambas partes. Otro tema muy importante a tener en cuenta en estos momentos de crisis es que el sector financiero es su aliado para asegurar recursos. Las épocas de crisis exigen el apoyo fundamental del sector financiero para darle liquidez a las empresas y al mercado en general. A su vez, el gobierno tiene la obligación de brindarle la liquidez a los bancos para que puedan cumplir esa función que es clave para superar la crisis. Cada negocio, en una primera etapa, estuvo en la tarea de refinanciar sus pasivos con cada uno de los bancos que han sido sus aliados de negocio y de hacer prórrogas a sus obligaciones, tanto de sus inversiones como de sus créditos para capital de trabajo. Las grandes dificultades han estado concentradas en las necesidades de las empresas medianas y pequeñas para cubrir la nómina de sus empleados en la época de la cuarentena obligatoria y ahora en la etapa de despegue progresivo de la economía. Debido a que los recursos que concedió el gobierno con el respaldo del Fondo de Garantías al 80 y al 90% no ha sido suficiente, pero se siguen buscando fórmulas para solucionar esta situación y alguna fórmula se tendrá que encontrar. En esta tarea el gobierno y el sector financiero tendrán que seguir destinando nuevos recursos para cubrir las necesidades de los empresarios y proteger su supervivencia. La clase productiva del país es la que genera los recursos para que pueda haber empleo y desarrollo y por lo tanto, hoy más que nunca hay que seguir destinando los recursos que sean necesarios para que el aparato productivo siga produciendo. El gobierno colombiano está asegurando nuevos recursos con el Fondo Monetario Internacional para seguir cumpliendo esa tarea porque es consciente de la importancia que tiene este tema en el futuro del país. Otro tema importante como recomendación en estos momentos de crisis es que es necesario evaluar el plan de trabajo diariamente. Esta crisis tomó a todo el mundo por sorpresa y obligó al gobierno y a las empresas a cambiar completamente sus planes de trabajo y además a hacer los cambios a una gran velocidad para ajustarlos a las necesidades y atender los nuevos escenarios generados por la crisis. Estos escenarios implican nuevas actividades, cambios de procesos, redefinir proyectos, cambiar la asignación de recursos, decisiones nuevas en procesos claves de cada negocio, etcétera, etcétera. Todos los días salen nuevos decretos del gobierno, que es el encargado de dirigir las grandes decisiones para proteger la comunidad nacional y a las empresas. Es necesario consultar diariamente el impacto favorable o desfavorable de estas medidas y los planes de acción que se deben poner en marcha en el negocio contando con el apoyo de su equipo inmediato de trabajo. Es claro que no todas las empresas tienen la estructura administrativa para evaluar los cambios,
pero usted no se puede dar el lujo de no actuar proactivamente para encontrar soluciones que deben estar alineadas con las posibilidades de su negocio. El mayor costo de una crisis para una empresa son los impactos negativos que tiene que asumir cuando no se actúa proactivamente tomando decisiones a tiempo. La interacción con sus clientes, con sus proveedores, con los medios de comunicación y con las autoridades de la zona donde está ubicado su negocio ayudan a tener información y buenas bases que le permitan tomar decisiones oportunamente. Otra recomendación fundamental: trabaje en equipo. Recuerde que en las épocas de crisis se está ante la situación de sobrevivir y solo es posible salir adelante si somos solidarios, uniendo fuerzas entre todos los actores que conforman el sistema empresarial. Por esta razón, hoy más que nunca, es necesario hacer equipo con los socios de su negocio, si es familiar o no, con los integrantes claves de su equipo de trabajo, con sus clientes, con sus proveedores y con el gobierno. Todos ellos en última instancia son socios de su negocio. Todos estamos navegando en el mismo barco y debemos ser solidarios para encontrar las mejores soluciones y construir un nuevo futuro en beneficio de todos. Esta situación de crisis no es de una sola empresa, ni de un solo sector de la economía, ni de un solo país. Es de todo el mundo y por eso requiere la unión de todos para poder tener éxito en la búsqueda de soluciones que sean realmente efectivas. Unifique criterios para enfrentar la crisis con los demás propietarios de su negocio, sea familiar o no. Identifique las principales estrategias y planes de acción para asegurar recursos y evite el conflicto, estableciendo un diálogo constructivo que siempre busque soluciones. Participe de las metas y objetivos que defina la dirección de la compañía para enfrentar la crisis a los integrantes de primera línea de su equipo de trabajo y ejerza su liderazgo invitándolos a que le brinden todo su apoyo a la organización con la máxima dedicación y entrega, con el aporte de ideas creativas y enfocar esos esfuerzos a la puesta en marcha de soluciones efectivas. Ejerza un buen seguimiento a la implementación de los planes de acción que sean definidos y tome nuevas decisiones después de evaluar el resultado de las mismas. Sea un gran aliado de sus clientes. Los clientes son el activo más importante de su negocio y por lo tanto es necesario tomar la iniciativa para identificar con ellos cuáles son las necesidades, no solamente de su portafolio de productos, sino también el acompañamiento y propuestas de valor que su negocio le pueda brindar. No todos los clientes son iguales y por eso hay que identificar sus necesidades específicas. La proactividad y el diálogo permanente con ellos le permite reforzar esa relación e impulsar la fidelización, destacando los valores y principios de su negocio. El respaldo, la seriedad, la responsabilidad y el acompañamiento son valores muy importantes que el cliente siempre estará dispuesto a considerar como una importante variable diferenciadora frente a su competencia. Con motivo de las restricciones que se han impuesto con las medidas del gobierno, es importante impulsar la utilización de los canales virtuales para estar en contacto permanente con los clientes y poder identificar a tiempo sus necesidades. En el caso de las ventas a crédito, busque acuerdos razonables con los clientes para la definición de los compromisos de pago de la cartera que por razones de la cuarentena obligatoria está pendiente de cancelar. Cada cliente tiene su situación particular de acuerdo a su situación financiera, pero es muy importante transmitirle a su cliente que su negocio como proveedor
es muy importante para su futuro y que estos acuerdos deben ser definidos sobre la base de razonabilidad, seriedad y cumplimiento para seguir consolidando una buena relación de largo plazo. Siempre cuide su cartera, mantenga políticas claras de plazos con sus clientes y haga muy buen seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos para tomar los correctivos a tiempo. Recuerde que su cartera es parte muy importante del capital de trabajo de su negocio. Cuide sus gastos. La cuarentena obligatoria generó un desequilibrio en el flujo de caja de su negocio y la reactivación de la economía hacia adelante será un proceso progresivo en el tiempo. Esta situación generará diferencias entre los estimados de ingresos que se tenían previsto en condiciones normales y los ingresos que se tenían previstos inicialmente. Recuerde que esos ingresos no se darán ahora. No se tiene todavía una medición de cómo serán los impactos desfavorables en esos ingresos y eso solo se podrá determinar en la medida que avance el tiempo. Pero sí es claro que ante esta nueva realidad es necesario ajustar los gastos de operación de su negocio con un criterio de máxima austeridad, identificando qué gastos son susceptibles de eliminar y qué gastos son posibles de racionalizar. Los gastos de nómina, que tienen un peso importante en los egresos de las compañías y por razones obvias, por el efecto de la cuarentena obligatoria, son motivo de nuevos análisis por parte del gobierno y de las empresas para buscar soluciones efectivas que permitan la supervivencia. En una primera etapa, las empresas siempre han buscado encontrar el equilibrio entre proteger el ingreso de los empleados y encontrar fórmulas que garanticen proteger el impacto negativo sobre la operación de los negocios. La extensión de la cuarentena y los impactos de la apertura progresiva de la economía agotaron las fórmulas actuales y se están esperando nuevas medidas del gobierno al respecto. Lo cierto del caso es que el gobierno está en la obligación de proteger el sector empresarial, porque sin empresas no hay empleo, ni hay economía, ni hay desarrollo económico. En el caso de los arrendamientos, el gobierno sacó el decreto 529 del 2020 por medio del cual adopta medidas transitorias en materia de contratos de arrendamiento con vigencia del mes de abril hasta el 30 de junio del 2020. El decreto dice que durante la vigencia del mismo, el propietario del local, si no llega a un acuerdo con el arrendatario, no podrá ejercer ninguna acción legal, ni cobrar intereses de mora, ni penalidades por el no pago del arriendo. El ideal es llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario, buscando el punto de acuerdo posible entre las partes, entendiendo que su negocio, por efectos de la cuarentena obligatoria, ha estado cerrado y además que va a haber un proceso lento de recuperación de los ingresos por ventas en los primeros meses después de la apertura gradual de la economía. En estos acuerdos hay toda una gama de posibilidades, dependiendo de las posiciones de ambas partes. De todas maneras, evite llegar al conflicto y a la radicalización de posiciones entre las partes, porque terminada la vigencia del decreto del gobierno, el arrendador puede ejercer acciones legales para hacer cumplir los términos del contrato vigente. Otro de los temas fundamentales a tener en cuenta en su negocio y con mayor razón en las épocas de crisis es el tema de los inventarios. La inversión en inventarios es uno de los activos más importantes de su negocio, no solamente por el valor que tienen en términos de dinero, sino también porque esta es la variable en donde está representada la oferta de producto, que es el principal valor que el cliente percibe a la hora de confrontar su empresa con el mercado. Evalúe sus inventarios por categoría de producto y por referencia
Identifique qué referencias no están rotando de acuerdo a sus expectativas y busque impulsar su venta teniendo en cuenta los precios de referencia del mercado. Defina estrategias promocionales para darle salida a esos inventarios y recuperar el dinero invertido que le será muy importante para fortalecer su caja. Programe cuidadosamente sus compras de mercancía. Haga estas programaciones de compras teniendo en cuenta los volúmenes esperados de ventas y sus existencias actuales de mercancía. Busque la asesoría de sus proveedores para hacer pedidos oportunos y evite los agotados que representan pérdida de oportunidades para vender más. Cuide sus compromisos de pago con sus proveedores. Recuerde que ellos son sus aliados en su negocio. Si tiene dificultades por la época de cuarentena, busque acuerdos razonables con criterios de seriedad y cumplimiento de lo pactado para garantizar el mantenimiento de una buena relación de mediano y largo plazo. Ordene la base de datos de sus clientes y sea proactivo tomando la iniciativa con ellos para buscar oportunidades de nuevos negocios e impulsar las ventas. Recuerde que en épocas de crisis es necesario tomar la iniciativa con el mercado para ganarle a su competencia y que impulsar los ingresos es fundamental para fortalecer la generación de caja. Quiero hacer algunos comentarios finales sobre estas recomendaciones que estamos haciendo alrededor de el momento actual que vive nuestro país, nuestros empresarios y el mundo. Es un gran reto para nuestro país y para nuestra clase empresarial superar estos momentos de dificultad que ponen realmente a prueba nuestra capacidad de adaptación a estos grandes cambios que estamos viviendo. Pero recuerden que lo que se haga o no se haga en estos momentos dependerá el futuro de nuestro negocio. Y si no hay futuro, no habrá oportunidades cuando llegue la etapa de recuperación, que será el momento para obtener los beneficios de todo el esfuerzo que se está haciendo en estos momentos. Ha habido etapas muy difíciles en la historia de la humanidad y todas ellas se han superado. Este momento no será la excepción. Esto también pasará. A las épocas de crisis siempre sobrevienen épocas de prosperidad y el gran legado que queda es el que seremos mejores. El futuro hay que construirlo todos los días y por lo tanto trabajar en equipo, uniendo fuerzas, con mucha dedicación, responsabilidad y con claridad de objetivos es fundamental para seguir construyendo el mejor futuro para nuestras organizaciones. Muchas gracias a todos por la atención a estas recomendaciones. A renglón seguido estaremos atendiendo algunas preguntas alrededor de los temas específicos que estén teniendo los participantes a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Julián López por su valiosa participación. A continuación, entonces, vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes que tienen y que ya han plasmado algunos de ustedes en el chat de la reunión. El primer interrogante o cuestionamiento o planteamiento es el siguiente. Tenemos 3 locales en Montería. Ninguna inmobiliaria nos ayudó con algún tipo de beneficio. ¿Qué se podría hacer al respecto? Don Julián.
¿Aló? Sí, don Julián. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Fuerte y Ah, bueno, claro. perfecto, perfecto. Bueno, sobre el tema de los arrendamientos, el gobierno sacó un decreto que estipula que entre abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio, eh, si no hay pago de los arrendamientos, el propietario del local no puede tomar ningún tipo de acción, ni en cobro de intereses, ni penalidades de ninguna clase. El ideal es llegar a un acuerdo, entendiendo que ante la situación del cierre de los establecimientos no ha habido ingresos y por lo tanto el propietario del local debe acceder en términos razonables a encontrar acuerdos de buscar un descuento en el canon de arrendamiento. En la mayoría de los casos se han logrado acuerdos que van de descuentos del 30, el 40, el 50%, en donde se busca compartir el esfuerzo de estar cerrado el local. Si no hay acuerdo, de todas maneras, no entre en conflicto. No es bueno entrar en conflicto y radicalizar las posiciones, porque terminada la época de la vigencia del decreto, que es el 30 de junio, el propietario del local puede establecer acciones legales para hacer cumplir el contrato vigente. Yo, en la mayoría de los casos, sinceramente, no conozco casos en donde el propietario del local no haya llegado a un acuerdo buscando entender la realidad de la situación. Y recuerden que estas épocas de crisis hay que unir fuerzas y unir fuerzas entre todos. Bueno, siguiente pregunta. Habla el Quinchaverra. Yo quisiera dar una opinión también en ese tema. ¿Aló, me escuchan? Sí, 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 yo escucho. adelante, don Elkin. Mira, está claro, la información que nos brinda Julián es correcta. Yo quiero adicionar que en el evento de que una de las partes esté reacia a llegar a un acuerdo, eso se llama fracasar la negociación directa. Podemos buscar alternativas cuando la negociación directa ha fracasado y una alternativa es buscar la ayuda de un tercero, un amigable componedor o la intervención de un centro de conciliación para que ayude a las partes a llegar a un acuerdo. Porque está claro que con este problema o esta emergencia económica, social y ambiental decretada por el gobierno, ambas partes en el contrato de arrendamiento de un inmueble, bien sea para vivienda o para local comercial, ambas partes están sufriendo un riesgo en el cumplimiento de la obligación. Y la mejor forma es que ambas partes cedan en un poco de sus pretensiones para llegar a una solución medianamente satisfactoria, porque la total satisfacción en esta situación no es fácil de llegar a ella o no es posible llegar a ella. Esa es mi recomendación. Si la negociación directa está bloqueada, busque la intervención de un tercero, amigable componedor o una conciliación en un centro de conciliación habilitado por el gobierno. Gracias. Muchas gracias, don Elkin. A continuación, la siguiente pregunta. Lo que dices está muy bien. El gran problema es si el negocio está cerrado y no hay ingresos, ¿cómo se cumplen las obligaciones? Bueno, recuerden que ante una situación de estas que no esperaba nadie, eh, hay que evaluar qué recursos tiene la compañía en su flujo de caja, en su capital de trabajo. La existencia de los bancos justamente es para entrar a cubrir necesidades de liquidez de las empresas. El gobierno ha estado en la tarea de eh, darle liquidez al mercado eh, a través de los fondos de garantías. Lo que ha hecho es
entregarle la posibilidad a los bancos de entregar créditos con el respaldo del gobierno del 80 y el 90% para el caso de las empresas medianas y pequeñas. Si el negocio es un negocio formalizado que tiene sus estados financieros al día y que tiene sus activos y su información para presentársela al banco, es muy probable que logre crédito proporcional, obviamente, a su capacidad de pago. Los bancos tienen que también responder por el patrimonio que tienen. El patrimonio del banco es el 10% del dueño del banco, pero el 90% es del ahorro de todos los colombianos. Entonces, tiene una responsabilidad sobre eso. Una economía sin bancos fuertes no funciona. Entonces, el banco tiene un papel que cumplir. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente los recursos se están quedando cortos para atender las necesidades del mercado, porque la cuarentena se ha extendido más de la cuenta. Entonces, se están estudiando en este momento fórmulas adicionales, como es la entrega de créditos a las pequeñas y medianas empresas y créditos que sean con garantías del 100% y con plazos largos. Esas fórmulas las ha estado estudiando el gobierno y buscan que incluso sean para proteger la nómina de las empresas, el empleo. Y en ese caso sería entregando directamente el dinero a través del sistema PILA a los empleados para asegurar que el dinero llega directamente a cubrir las necesidades de nómina y a proteger el empleo. Para que nos formemos una idea del dinero que ha financiado en este momento la liquidez del mercado, hasta el momento por cifras de la Superintendencia Bancaria, hasta la semana pasada iban 120 billones de pesos irrigados en el mercado. ¿Se necesita más dinero? Sí, sí. Y es muy probable que el gobierno, en la segunda etapa de la emergencia económica, que la va a decretar próximamente, salga con medidas adicionales complementarias para evitar que las empresas entren en quiebra, porque eso no es bueno para el país. Gracias, don Julián. La siguiente pregunta dice lo siguiente por parte del señor Álvaro Monsalve. Si las carteras se gastan para pagos de sueldos y pagos a los proveedores y estás de pronto en mora o en procrédito, ¿qué solución puedes hacer al respecto? Muchas gracias. Bueno, la necesidad de hacer un flujo de caja con los principales compromisos de la compañía es fundamental para buscar establecer contacto con los diferentes actores del sistema empresarial y buscar acuerdos que permitan disminuir las necesidades de capital de trabajo urgentes al no tener posibilidades de recibir ingresos. Necesariamente en esto tiene que intervenir la ayuda de todos. Entonces, habrá en una parte participación de un periodo adicional de parte de sus proveedores, habrá fórmulas relacionadas con los dueños, habrá algún capital de trabajo que tiene la compañía, habrá en algún momento algún crédito que suministre el sector financiero, ¿cierto? Y necesariamente, repito, tiene que haber más irrigación de liquidez al sistema, a la economía del país, proveniente de recursos que el gobierno le dé a los bancos para que los bancos le irriguen a las empresas. Como nadie se esperó que esto durara tanto y se está extendiendo en el tiempo, ahí es donde necesariamente tiene que haber fórmulas nuevas del gobierno para garantizar por lo menos el tema de la nómina, que es fundamental, porque el empleo es el que genera la demanda.
si se destruye un empleo en proporciones muy grandes, la economía se va a ver muy afectada, las empresas afectadas, todo el sistema se ve afectado. Entonces el gobierno tiene que cuidar el empleo, y eso es lo que se espera, fórmulas para cuidar el empleo más contundentes y más directas, con dineros que le lleguen directamente al empleado, que eso es lo que se espera en la segunda etapa de de la declaratoria de la emergencia económica. Don Julián, los bancos no están, pregunta o comenta el señor Diego Bustos, los bancos no están prestando a nuestra actividad económica porque no hay garantías. ¿Qué se podría hacer al respecto? El gobierno sacó líneas de crédito con garantías para pequeñas y medianas empresas del 80 y el 90%. Se considera que no fue bueno que el gobierno concediera garantías al 80 y el 90%, porque en otros países del mundo lo han hecho al 100%, y porque muchas veces una garantía del 80% no es suficiente ante un cliente que tiene su negocio cerrado por obligación, porque el gobierno se lo está exigiendo debido a una causa de fuerza mayor. Entonces, garantías al 100%, que es lo que se espera en esta segunda etapa de la emergencia económica, permitirían que y una llegada de crédito directo para el pago de nóminas es lo que puede llegar a permitir que se garantice ese empleo y haya realmente un alivio sobre todas esas pequeñas y medianas empresas que tanto lo están necesitando en este momento. En Colombia, en Colombia, la pequeña y mediana empresa genera empleos que son del orden del 50% del total de los empleos del país. Es decir, estamos hablando de alrededor de 12 millones de empleos. 12 millones de empleos, eso es, multipliquen eso por 3, 2 o por 3 promedio de un grupo familiar, y da mucha gente. Y entonces eso hay que protegerlo por encima de todo, y eso es un papel del gobierno, irrigando recursos al sector financiero para que a su vez lleguen esos recursos directamente a las empresas para cubrir el empleo, que es el que hay que cuidar como prioritario. Muy bien, don Julián. Y como última pregunta, por aquí nos comenta el señor Ávila Bertel, las empresas de autopartes iniciaremos labores el 11 de mayo. ¿Qué garantías hay sobre este tema? ¿Existen permisos actualmente por parte de la alcaldía de cada ciudad? ¿Bajo qué modalidad se dan los mismos? La reactivación de la economía es una gran necesidad, eh, y, y es un hecho que el gobierno eh, no desconoce eso, es consciente que indefinidamente no se puede tener parado la economía de un país y del mundo, porque en última instancia los costos de eso son costos demasiado altos que no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, necesariamente tiene que haber una apertura gradual, como ya lo está haciendo el gobierno, y la apertura a partir del 11 ya lo expresó el gobierno, va a ser prácticamente para la buena parte de los sectores de la economía. Eh, Quedará pendiente todavía la parte social, que esa va a continuar cerrada, pero buena parte del sector productivo va a ser abierta a partir del 11. Y vendrá es la responsabilidad de cada individuo en garantizar que no haya una propagación del virus que desborde el sistema de salud en Colombia, porque eh, se vería obligado el gobierno a hacer otra cuarentena obligatoria, y ya por cuidar la salud de los colombianos, si suceden casos como los que sucedieron en Italia, en España, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Entonces, el tema es que en la medida en que
en que la responsabilidad y la disciplina de los colombianos se mantenga y el problema de contagio esté en niveles razonables, podremos interactuar abriendo más la economía y mantenerla y acostumbrarnos a convivir así hasta que aparezca la solución de la vacuna. Mientras tanto, hay que entender que vamos a tener una economía que no va a ser plena, que va a ser con miedos, que frente a esas prevenciones no vamos a tener la respuesta ideal, pero hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que buscar al cliente, porque hoy más que nunca se necesitan muy creativos buscando relaciones cercanas con el cliente para poder garantizar ventas y poder garantizar que mi negocio siga vivo, siga activo y obtenga los mejores resultados. Cordial saludo a todas las personas que me escuchan por este medio. Mi nombre es Elkin Chaverra, abogado titulado y asesor jurídico de la sociedad Disparte SAS. Felicito a esta organización por tan importante iniciativa e igualmente les agradezco por brindarme la oportunidad de presentar mis puntos de vista sobre la incidencia del COVID-19 en nuestra vida laboral. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el virus COVID-19 como una pandemia. En vista de esta situación, el Ministerio de Salud, mediante resolución 385 del día siguiente, el 12 de marzo, declaró la emergencia sanitaria. A su vez, el Gobierno Nacional, mediante los decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, y 593 del 24 de abril, ha ordenado sucesivamente el aislamiento obligatorio. Aislamiento obligatorio que ha generado o tiene consecuencias sobre la actividad económica y laboral del país. Por el solo hecho de que las empresas, muchas de las actividades económicas desarrolladas por las empresas, han tenido que cerrar operaciones. Estos decretos que han ordenado el aislamiento han tenido excepciones en la movilización. El primer decreto que mencioné, el 457, trajo 34 actividades exentas de la inmovilización, es decir, que podían movilizarse cumpliendo ciertos requisitos. El siguiente decreto, el 531, ya aumentó el número de actividades exentas de inmovilización a 35 actividades. Y el más reciente, el decreto 593, que ordenó el aislamiento desde el día 27 de abril hasta el día 11 de mayo, contiene 41 actividades exentas de la inmovilización, pero para lograrlo deben cumplir con unos requisitos, entre ellos adoptar protocolos de bioseguridad, que no son otra cosa que un parámetro que las empresas fijan para mantener la actividad económica de sus trabajadores con seguridad para su salud. Seguridad desde que salen de sus casas, se suben al transporte público o por su propio transporte, ingresan a la empresa, al establecimiento donde funciona la empresa, durante el tiempo que están en esa actividad económica en la empresa y el tiempo y el recorrido desde la salida de la empresa hasta llegar a sus casas. Ese es sin mayor misterio el tema que regula un protocolo de bioseguridad. ¿Puede el gobierno decretar estas medidas de aislamiento? Sí, con base en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede declarar
el estado de emergencia, como efectivamente para Colombia lo ha hecho. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional? Entre muchas otras, pero voy a resaltar las más importantes a mi criterio. ¿Qué medidas ha tomado el presidente durante esta época de emergencia económica? Ha declarado, o el gobierno nacional ha declarado la emergencia sanitaria, ha modificado las formas y épocas en que las empresas desarrollan su asamblea anual, la asamblea ordinaria, ha suspendido las actividades económicas de las instituciones educativas, ha suspendido la realización de eventos masivos, declaró la emergencia económica, social y ambiental. Como lo dije anteriormente, ha ordenado en 3 ocasiones el aislamiento. Empezó el primero desde el 25 de marzo, ya vamos hasta el 11 de mayo y no sabemos aún si se va a prorrogar por otros días más. Ha modificado el cumplimiento de obligaciones legales de tipo tributario, comercial, como por ejemplo la renovación de la matrícula mercantil, que es una obligación de todos los empresarios formalizados, y ha tomado medidas de orden laboral para proteger el empleo, medidas que son las que me ocupan en esta charla el día de hoy. Para llegar y precisar más sobre estas medidas de orden laboral que van encaminadas a proteger el empleo, vamos a resaltar el decreto 417, que es la matriz de todas estas medidas, porque con base en este decreto se declaró la emergencia económica, social y ambiental, y en desarrollo de esta declaratoria de emergencia, el gobierno nacional a través de sus ministerios ha emitido otras normas de tipo decreto, resoluciones o circulares regulando ese quehacer de las empresas en esta época de crisis, llamémoslo así. El decreto 539 del 13 de abril fijó o estableció que el Ministerio de Salud era el encargado de expedir los protocolos de bioseguridad. Protocolos de bioseguridad que ahorita podremos abordar más ampliamente. Vamos entonces a abordar las circulares que ha emitido el Ministerio del Trabajo, en las cuales le recuerda a los empresarios los distintos mecanismos que tienen para manejar sus relaciones laborales en estas épocas. Debo precisar que no es que el gobierno a través de estas normas haya creado una legislación al respecto. Realmente esto ya existía en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que ha hecho el gobierno es precisar y recordarle a los empresarios que existen estos mecanismos. Entonces vamos a empezar con la circular 21 del 17 de marzo del 2020. ¿Por qué empiezo con esta circular? Porque por orden cronológico diríamos que fue la primera circular que emitió el gobierno al respecto, el Ministerio del Trabajo. En esta circular el Ministerio del Trabajo le recuerda a los empresarios que como mecanismos para atender estas circunstancias que se nos han presentado tiene varias opciones. Vamos a empezar con la primera, el trabajo en casa. La ley 1221 del 2008, en su artículo 6, trata sobre el trabajo en casa, que no es más que aquella labor que presentan en forma ocasional, temporal y excepcional los trabajadores de una empresa. Estamos reiterando que deben ser situaciones ocasionales, temporales y excepcionales. Cuando hablamos de trabajo en casa, no es una actividad permanente, no es el tipo de contrato de vínculo laboral idóneo en las relaciones de trabajo. Esto se presenta cuando por alguna situación por fuera del manejo laboral o del el querer y la voluntad de las partes inmersas en una relación laboral o en un vínculo laboral, el empleador toma la decisión de decirle a un grupo de trabajadores o a un trabajador: présteme el servicio desde su casa. Y es muy diferente a la segunda opción, que es el teletrabajo. En el teletrabajo, realmente desde que se inicia la relación de trabajo o desde que se toma la decisión de prestar el servicio a través de esta modalidad, el trabajador desempeña en forma permanente el servicio que presta la empresa.
Por ende, la empresa debe tomar unas medidas muy profundas que incluyen la visita al domicilio donde se va a prestar el servicio, porque el empleador debe garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras. Habida cuenta que como se trata de un servicio permanente, no estamos hablando de que el trabajador no pueda ir a X determinado día a prestar un servicio en la empresa, pero el requisito esencial es que es una actividad cotidiana, permanente, es el giro normal del servicio que presta el trabajador. Ahí tenemos ya dos opciones que puede tomar una empresa que por orden del gobierno esté cumpliendo el aislamiento. Entonces la empresa dirá, bueno, a los trabajadores que les sea posible enviar a trabajar en casa en forma ocasional, o inclusive con algunos generar un contrato de trabajo donde el servicio se preste a través del teletrabajo. Pero también el gobierno le recordó a los empresarios a través de esta circular 21 que existe la jornada laboral flexible. Jornada laboral flexible que para este caso nos puede servir para que un grupo de trabajadores labore en determinadas horas y rote la prestación del servicio con otro grupo de trabajadores, de modo tal que tengan el menor contacto posible, que las instalaciones de la empresa generen espacios suficientes para que entre un trabajador y el otro haya las distancias que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia. Esta misma norma o circular también nos trajo la opción o nos recordó la opción de las vacaciones anticipadas y colectivas. Vacaciones anticipadas y colectivas no es más que cuando un trabajador no ha causado todavía el derecho a las vacaciones, es decir, que no lleva más de un año de haber laborado o de haber disfrutado las anteriores vacaciones, no ha causado el derecho, pero la empresa, habida cuenta de esta posibilidad que tiene, que le otorga la ley, le concede las vacaciones anticipadas al trabajador. ¿Cuándo o en qué momento o qué oportunidad tiene el empleador para concederle este periodo de vacaciones al trabajador? Con base en estas normas de emergencia económica, puede avisarle al trabajador con un día de antelación. Basta un día de antelación para avisarle al trabajador. Es un sacrificio para ambas partes, para la empresa disponer los recursos para estar concediendo vacaciones anticipadas y con sus operaciones cerradas, y para el trabajador, que obviamente va a ir a disfrutar sus vacaciones encerrado en casa, pero aquí no es por voluntad del empleador, sino por orden del gobierno a través de estos decretos con fuerza de ley. Y la última opción que esta circular recordó a los empresarios está la de los permisos remunerados, es decir, el concederle al trabajador que esté en su casa, sin embargo va a estar devengando el salario, no está prestando el servicio y está devengando el salario. Esta es la circular 21 del 17 de marzo. Después el gobierno expidió el decreto 488 del 27 de marzo. Este decreto lo que buscaba era brindarles opciones a los trabajadores que por alguna decisión del empleador o por su propia voluntad sufren una disminución en su ingreso mensual. ¿Por qué se puede dar esto? Por dos situaciones precisamente. La voluntad del empleador si declara la suspensión de los contratos de trabajo, o la voluntad del trabajador si solicita una licencia no remunerada. En ambos casos el trabajador va a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos, y con este decreto se abrió la posibilidad de que el trabajador acuda a un fondo de cesantías a reclamar parte de las cesantías que tienen ellas en esos fondos consignados. Para ello, como único requisito, el gobierno solo estableció una certificación del empleador. En otras palabras, el empleador le entregó un certificado al trabajador para que vaya al fondo y reclame parte de sus cesantías. ¿Por qué digo parte de sus cesantías? Porque el decreto dejó claro que los retiros iban a ser en forma mensual y en la proporción que les sirva para compensar la disminución de sus ingresos. Y es más, el mismo decreto estableció que los fondos de cesantías no pueden imponer requisitos adicionales. Entonces esta es una figura nueva
porque nuestra legislación actual tiene ya reglamentado cuáles son los casos y eventos en los cuales un trabajador puede pedir una liquidación parcial de cesantías ante los fondos de cesantías. Aquí el gobierno, con este decreto 488, nos trae una nueva opción. Continuamos con la circular 027 del 29 de marzo. Esta circular trae una prohibición a los empleadores, pero insisto, ya el tema estaba regulado en la ley. Aquí lo que está haciendo el gobierno es aclarar o recordarle a los empresarios que estas normas están vigentes y ya existen. Lo que hace esta circular es decirle a los empleadores que ellos no pueden coaccionar a los trabajadores para tomar licencias no remuneradas. Y es así de simple. La ley establece esta figura de la licencia no remunerada como una opción que tiene un trabajador y que solicita al empleador que le conceda una licencia no remunerada en forma libre y voluntaria, pero debe emanar de la voluntad del trabajador. Por ende, si la solicitud la hace forzado porque el empleador en alguna circunstancia le presiona, no estaríamos conforme a ley, no es la figura idónea y no es el procedimiento acertado. Entonces, en esta circular el gobierno lo único que hace es recordarle a los empresarios dicha situación. Después viene el decreto 558 del 15 de abril sobre la disminución del porcentaje de aportes a pensiones. ¿Por qué el gobierno expidió este decreto? Buscando brindarle mayor liquidez a los empleadores y a los trabajadores dependientes e independientes. En estas épocas de crisis se busca que los ciudadanos tengamos recursos para necesidades básicas, primordiales, alimentación, aseo, los servicios de telecomunicaciones que los necesitamos ahora, y entonces el gobierno decidió ayudarles con esa liquidez rebajando temporalmente el porcentaje de la cotización. ¿Para qué periodos? Los periodos de abril y mayo, que se presentan en las cotizaciones de mayo y junio. Recordemos que los aportes a seguridad social, al sistema de seguridad social, son mes vencido. Es una opción que deben tomar empleadores y trabajadores independientes. Opción, porque puede que tanto empleadores como trabajadores independientes decidan cotizar a tarifa plena, tal como exige la ley. Con los empleadores y trabajadores independientes que decidan optar a este beneficio o a esta oportunidad que da el gobierno, se cotizaría con el 3% del ingreso base de cotización. De este 3% de ingreso base de cotización, el 75% lo paga el empleador y el 25% lo paga el trabajador. El IBC, el ingreso base de cotización, continúa siendo el mismo. La forma de calcularlo continúa siendo la misma. Y por último, la circular 33 del 17 de abril, que también trae medidas de protección del empleo. Ya habíamos mirado la circular 21 con medidas de protección al empleo. Esta circular 33 trae otras adicionales. La primera, la licencia remunerada compensable. Le está recordando el gobierno a los empleadores que pueden otorgar licencias remuneradas y que el trabajador pagará el tiempo o lo compensará en la forma en que acuerden entre las partes. También existe bajo esta circular la figura de la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Como lo dice el mismo título de la opción, concertación del salario. Es decir, que ambas partes, tanto empleador como trabajador, deben concertar, modificar la jornada laboral y concertar el salario. Ejemplo, si un trabajador me está desempeñando labores en la casa y no requiero que trabaje las 8 horas al día, podemos concertar en mermar el tiempo de trabajo, la duración de la jornada. También trae esta circular la figura de la modificación o suspensión de beneficios extralegales. Los beneficios extralegales, o sea, aquellos pagos que hace el empleador al trabajador y que han pactado que no constituyan salario. Estos beneficios pueden temporalmente y por acuerdo entre las partes ser modificados o suspendidos. Y por último, en esta circular
trae concertación de beneficios convencionales. No encuentro viabilidad en esta figura, no logro entender cómo vamos a lograr en este corto espacio de tiempo y de movilidad que se reúna la asamblea de un sindicato a aprobar una modificación a la convención celebrada con el empleador. De esta forma finalizamos con el repaso a las distintas alternativas legales con que contamos para hacer frente a las consecuencias de la emergencia económica declarada por el gobierno. Muchas gracias por su atención.